Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Es mi deseo que los próximos minutos que usted pase con nosotros sea bendecido. Y voy a compartir con ustedes pantalla para recordarles que se encuentra en nuestra Academia de Capacitación Bíblica, donde nuestra base es Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, porque el nombre del Señor proclamaré. Y tengo que decirlo de nuevo, como siempre, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido y porque me atrevo a hablar de estos temas. Hoy estamos con la cuarta clase de los grupos sectarios del judaísmo y hoy estaremos viendo los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Este grupo sectario en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran? Así que acompáñeme, mi estimado, y espero que pueda crecer en el conocimiento de la palabra del Señor en esta media hora. ¿Okay? Los saduceos. Se dice que el origen de este grupo está en la división que se produjo en la época macabea, en el tiempo de los macabeos. Ahorita estaré hablando un poquito más acerca de esto. Su nombre, los saduceos, proviene quizás de que se consideraban ellos la descendencia legítima de Sadoc. Vamos a ver quién era Sadoc. Sadoc fue el sumo sacerdote que consagró a Salomón, al rey Salomón, el hijo de David. Pero los saduceos habían manifestado su inclinación por el helenismo antes de la rebelión macabea. Aquí hay que tener esto bien en claro. Los saduceos se cree que surgen en el momento más crítico para el pueblo de Israel, cuando Antíoco viene y trata de profanar el santuario. Y ahí se levantan los hijos de Macabeo junto con él. Su padre es sumo sacerdote. Se levantan para defender al templo y purifican el templo. Pero los saduceos se estaban inclinando a favor del helenismo, aquella cultura pagana que trae otros dioses, que trae otra forma de adorar, que trae otra forma de servir a los dioses y principalmente autoproyectarse como seres perfectos. Acuérdate que es la filosofía griega que está llegando al pueblo de Israel. Paradójicamente, aunque ellos estaban abrazando las ideas del helenismo, se mostraban conservadores en materia religiosa. Para ellos, lo único que valía era la ley. Rechazaban, pues, la tradición oral, al contrario que los fariseos, que le atribuían una importancia igual a la de la Torá. Los fariseos, ya lo estaremos viendo en otro video, aquí mismo en este canal. Este grupo sectario, ellos tenían como máxima autoridad la Torá, pero también la tradición oral. Ya haremos un video exclusivamente para hablar de la tradición oral del pueblo de Israel. ¿Ok? Así que mientras los saduceos rechazaban la ley o la tradición oral, solo abrazaban la Torá. ¿Ok? Esto eran los saduceos. Para esto, no significa, porque acuérdate que los saduceos eran sacerdotes, pero no todos los sacerdotes eran saduceos, pues había también un buen número de sacerdotes que eran fariseos. Se ponía interesante ahí cuando se juntaban los sacerdotes a hablar, a ofrecer
los sacrificios en el templo, cuando estaban ahí los sacerdotes, que unos pensaban una cosa y otros pensaban otra, unos tenían la Torá y los otros tenían la tradición oral, ¿ves? Y lo que usted conoce como el Pentateuco, la Torá. Entonces, ellos ahí estaban. Acuérdate que los saduceos decían, nosotros somos los descendientes originales del sacerdote Sadoc. Entonces, como este grupo de sacerdotes saduceos, creo que han de haber sido bien fuertes, bien determinantes a la hora de exponer su fe cuando se encuentran con fariseos, que ellos apoyan su fe también en la tradición oral. Está viendo ya en este momento que el grupo de sacerdotes con los cuales contaba el pueblo de Israel eran dos partidos, eran dos grupos, los saduceos y los fariseos, como sacerdotes. Los sacerdotes saduceos eran los saduceos, no sacerdotes fariseos, sacerdotes saduceos, eran los sacerdotes pertenecientes a las familias más distinguidas y contribuyentes de las instituciones, constituyentes, se me lenguó la traba, constituyentes de las instituciones de poder. Entonces estamos viendo ya, no solamente están los fariseos como sacerdotes también, los saduceos también como sacerdotes, sino que estamos viendo ya que ahí los sacerdotes saduceos están tirando hacia arriba como las del poder financiero, poder económico. Los sacerdotes saduceos o los saduceos se sometían a los gobiernos extranjeros y adoptaron una cultura de sometimiento sobre el pueblo. Y vean lo que sigue aquí. Esto es parte de la historia bien interesante que no se la puede perder. Porque los saduceos contaban con cargos políticos importantes. Usted ya pudo ver, y si no lo ha visto, vea el video de grupos sectarios donde aparecen los herodianos. Porque los saduceos y los herodianos, aunque los saduceos tenían la palabra la Torá, se sometían a la palabra de la Torá, pero así hicieron alianza con los herodianos, aquel grupo político que apoyaba a Herodes, que no tenían corazón para honrar al ser humano. Aquí nos encontramos cómo los herodianos se sometían al gobierno romano porque ellos eran oportunistas, tenían un estatus social, político, financiero más alto que sus mismos hermanos judíos que estaban siendo oprimidos. Pues los saduceos como grupo religioso hacía alianza con los herodianos y ellos sí estaban dispuestos a pagar impuestos al gobierno romano. De hecho, hay un impuesto en el templo de Jerusalén que se tiene que enviar a Roma, de lo cual el pueblo judío no lo aceptaba, el pueblo de Israel no aceptaba eso, estaban en contra de eso, porque dar impuestos del templo era como servir a un dios falso, el cual se consideraban los emperadores. Entonces decían, nosotros no queremos, no estamos dispuestos a que nuestro dinero vaya a caer a Roma, a un hombre mortal que se cree Dios, César Curius. Recuerden ustedes esto. Pero los saduceos
se sometían. Eran sacerdotes que traicionaban a su pueblo y se sometían al pueblo opresor romano, porque de ahí ellos tenían cargos políticos importantes. Estos eran los saduceos. Lo dije al principio, pertenecían a la clase alta social. A este grupo saduceo, aparte de las familias sacerdotales dirigentes, pertenecían también las principales familias patriarcas de Jerusalén y la nobleza laica del campo judío, cuyos representantes constituían con la aristocracia sacerdotal. ¡Wow! En otras palabras, no solamente eran los ricos del pueblo, sino que ocupaban puestos importantes dentro de la política romana y en el ámbito religioso eran parte del Sanedrín. ¡Wow! Estos eran los saduceos. Con razón Jesús, Jesús predicaba fuerte. Voy a explicar un poquito acerca de en qué consistía el Sanedrín, ese grupo del Gran Consejo, que era el alto tribunal de justicia, el tribunal supremo de los judíos. Fue establecido en Jerusalén después del exilio de Babilonia. Se dice que el modelo había sido tomado cuando Moisés en el desierto llamó a 70 ancianos para que le ayudaran a dirigir al pueblo que estaba saliendo de la esclavitud. Entonces ahí tenemos las bases de dónde viene supuestamente el Sanedrín, pero fue restablecido o ya puesto después del exilio de Babilonia, ya en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Recuerden, cuando viene Nehemías a levantar los muros, el Sanedrín aparece por primera vez en la época macabea, ya establecido como el grupo de el Sanedrín, los 70 ancianos. Recuerda cuando vino Antíoco a querer profanar el santuario, el templo, cuando se levantó Judas Macabeo y es hijo del sumo sacerdote y se levantan, ¿para qué? Para limpiar, para purificar el santuario. Entonces, de ahí es donde viene ya estableciéndose el Sanedrín, aunque otros dicen que fue cuando se estableció con Juan Hircano. Esto por ahí en el año 170 y el año 106 antes de Cristo. Así que hay un debate ahí de cuándo se establece el Sanedrín perfectamente. En los tiempos de Jesús había 71 miembros que estaban distribuidos en 3 cámaras. Veamos rápidamente la cámara de los sacerdotes, que allí estaban prácticamente los saduceos, del cual estamos estudiando hoy en día. La cámara de los escribas y los doctores, los que estaban encargados de que se escribiera bien la Torá, y la cámara de los ancianos. Cada una de ellas está compuesta normalmente por 23 miembros, lo cual con los presidentes hacía un total de 71 personas. ¿Okay? Ahí estamos, amados hermanos, viendo quién era el Sanedrín, donde también estaban involucrados los saduceos. En la cámara de los sacerdotes, como su nombre lo indica, estaba compuesta por personas con rango sacerdotal. Ahí había un buen grupo de saduceos. La cámara de los escribas incluía a los levitas y a los laicos, particularmente versados en el conocimiento de la ley. Ya en otro video estaré explicando quiénes eran los escribas y los levitas en el pueblo de Israel. La cámara de los ancianos estaba formada por personajes más notables de la nación.
el Evangelio dice formalmente que los sacerdotes, los ancianos y los escribas se reunieron para juzgar a Jesús. Vean nada más. Aquí en esta cita que tenemos de Mateo, Marcos, Juan y Hechos, tenemos al menos ahí 4 citas donde nos dice que el Sanedrín, y lo menciona de esta manera, los sacerdotes, que lo tenemos acá en la parte de arriba superior, la cámara de sacerdotes, la cámara de los escribas, la cámara de los ancianos, acá nos dice los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Este es el Sanedrín. Cada vez que usted lea ahora o tome nota ahí en su Biblia, cada vez que vea los sacerdotes, los ancianos, los escribas, estos eran los que formaban parte del Sanedrín. Ya lo tiene usted ahí, ¿ok? ¿Qué hacía el Sanedrín? Para en el tiempo de Jesús, ellos conservaban el poder que les había otorgado el poder romano al Sanedrín, a los dirigentes de la religión. A ellos les dijeron, tienen derecho, tienen el poder de hacer excomulgar. Perdón, ahí se me lenguó la traba. Ustedes pueden excomulgar a algún miembro de su religión, de su congregación. Ustedes pueden poner en la cárcel a alguien. Ustedes pueden golpear, flagelar, golpear, castigar. Pero ellos, el Sanedrín, no tenía el derecho de sentenciar a muerte. Ya más adelante lo va a usted ver, ya lo conoció usted en la escritura, cuando ellos van ante Pilato, un representante de Roma, ¿para qué? Para que crucifique, para que sentencie a Jesús a muerte, porque ellos no pueden dar una sentencia de muerte. Okay, vayamos. Lo que está pasando. Judea, Samaria, donde está el pueblo de Israel en ese momento, había sido reducida a una provincia romana. Y los procuradores que gobernaban en nombre del emperador Augusto, o sea, de César, le habían quitado al Sanedrín el derecho soberano de vida y de muerte para ejercerlos ellos mismos. Este es el poder romano que ahora reduce al Sanedrín de su autoridad. Ya no tienen poder de quitar la vida, no tienen poder de sentenciar a muerte. Ahora dice Roma, solamente nosotros lo podemos hacer. El Sanedrín ha sido reducido. Recuerda que el Sanedrín era el que fue establecido para tomar las decisiones delicadas para el pueblo de Israel. Pero ahora están bajo el poder romano, ya no lo pueden hacer. Los saduceos, del cual estamos hablando ahora, ya los ubicamos, los saduceos. Voy a hacer un pequeño repaso. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran gente pudiente, gente de dinero, gente bien acomodada financieramente en el pueblo de Israel. Eran gente o familias establecidas en el sistema político. Era gente que tenía cargos de autoridad porque habían hecho alianza con los herodianos, los cuales servían a Herodes y Herodes servía a Roma. Los saduceos formaban en gran parte el grupo de los sacerdotes y compartían ese grupo de los sacerdotes con los fariseos, con la diferencia de que los saduceos tenían solamente la Torá o el Pentateuco como autoridad máxima, mientras que los sacerdotes fariseos aceptaban
la tradición oral. Entonces, tenemos ahí a los sacerdotes sirviendo, trabajando, pero en asuntos doctrinales. Ahora lo marcamos. Los saduceos negaban que Dios interviniera en los asuntos personales. O sea, como que Dios está ocupado en asuntos celestiales. Tanto así como para que Dios estuviera atento al dolor o al sufrimiento de las personas. Entonces ellos negaban, dice, Dios está ocupado, Dios no tiene ningún asunto aquí con nosotros. Pero dentro de sus puntos doctrinales es que tampoco ellos creían en la vida después de la muerte. O sea, los saduceos negaban la resurrección. Si usted trae un poquito a su memoria, recuerden cuando Pablo estaba predicando y estaban los saduceos y los fariseos contra él para golpearlo, para apresarlo, y cuando estaba todo el alboroto, Pablo se dio cuenta que había saduceos en el grupo e inmediatamente empezó a predicar de la resurrección. Vaya, punto para Pablo. Oiga, qué inteligente Pablo. Pablo se dio cuenta que había saduceos en ese grupo, entonces empezó a predicar de la resurrección y que esto provocó que los saduceos y los fariseos se pelearan en el momento, se dividieran, y ahí perdió fuerza el grupo que estaba atacando a Pablo. Esto nomás para que recuerde un poquito acerca de cómo Pablo pelea, ahora sí, contra los saduceos y los fariseos, y hace una batalla con bases teológicas. Estamos llegando al final. Los saduceos tampoco creían en la llegada del Mesías. Por lo tanto, para ellos, Jesús es solamente un falso Mesías. A Jesús lo comparan con otros tantos Mesías que andan predicando alrededor de Jerusalén, en Judea. Se le compara a otra persona que solamente está alterando el orden público. Pero para los saduceos, y ahora quiero llevarte para los saduceos que son políticos, los saduceos que están en el templo como sacerdotes, ellos no ven a Jesús como el Mesías prometido para los fariseos o prometido para los judíos, porque ellos no creían en la llegada del Mesías. Recuerda esto, mi estimado. Ellos solamente creen en una lectura, la Torá, el Pentateuco, la tradición oral, ellos la han eliminado. Por lo tanto, no creen ni tienen la esperanza del Mesías. Y tengo que llegar ahora al momento de que me disculpo. Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque me atrevo a hablar de estos asuntos. Nos estaremos viendo en otro video. Hoy estuvimos analizando, estudiando un poco acerca de los saduceos, un grupo aristocrático, un grupo poderoso en finanzas, un grupo poderoso en la política y un grupo poderoso que está dentro, como su nombre lo indica, saduceos, los descendientes de Sadoc, del sacerdote Sadoc, que tienen un alto poder religioso dentro del grupo de los sacerdotes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en otro video aquí en este canal. Comparte este video y que sea de bendición a otros. Hasta pronto.